Esta trilogía, de verdad, que es bestial y quiero, como siempre, remarcarlo porque si hay algo que he aprendido durante todos estos años, indudablemente, lo he visto siempre, es que a esta enseñanza no se la valora y no se la entiende desde nuestra parte humana. Y parece que, bueno, pues puede ser una sabiduría más, simplemente, o consejos que están bien, o crecimiento personal, que esto vamos a tratar esto en la saga, en esta, ¿verdad? Y no, todo eso es la superficie, todo eso, bueno, está incluido, pero los maestros enseñaron la cuestión más profunda del universo, que en esta trilogía pretendo dar un compendio reducido, que si te das cuenta es lo mismo que expliqué en qué es la iniciación. Esta trilogía también vuelve a ir ahí y quería hacer un impasse en este recorrido que tenemos en esta trilogía para volver a remarcar que esta sabiduría es de la máxima profundidad. Y me di cuenta cuando comencé mi caminar en el mundo espiritual de que incluso en el mundo espiritual la gente está en la superficie. Yo soy así de claro, de sincero y de directo. Quien lo quiera entender bien, quien no, pues que siga en el mundo de color de rosa de la New Age y de esa enseñanza superficial. Pero que los maestros no se quedaron ahí y no se referían a eso. Y esta trilogía va a ese punto. Por eso lo he decidido hacer en tres partes. El otro día estuvimos viendo cómo realmente no hay que destruir al ego. Y ahí están las explicaciones de por qué. Hoy vamos a hacer el paso intermedio, aunque ya el otro día di pinceladas, pero bueno, vamos a hacer el punto intermedio. Y si el ego está ahí, ¿qué? Entonces con el ego. ¿Qué hacemos con el ego? Y ya el próximo día vamos a ir a la clave profunda. Pero quiero dedicar unos minutos ahora a darle esa importancia que tiene esta enseñanza. Y yo lo digo muy claramente y muy rotundamente. Está muy por encima de cualquier rama actual. En la actualidad tenemos como pilares básicos a la psicología, al coaching y luego tú, pues en quien creas o la rama que creas. Bueno, esto va muy, 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 muy por encima de todo eso. Por encima en cuanto a calidad y a comprensión del universo y a cómo funciona realmente el universo. Entonces quería poner en valor eso. Porque además esta trilogía también toca la cosmovisión que tenemos en la actualidad, insisto, desde la psicología, del coaching, porque son las ramas más conocidas, pero me da igual desde donde lo enfoque cada uno. Los maestros, todos, todos y todos de verdad, y las culturas por igual, coincidían en esta misma línea. Luego ya depende de mitologías, de palabras, pero esta misma línea, que es la base de la iniciación, todos por igual. Yo para esta trilogía he traído hoy una frase de Krishnamurti, el próximo día el concepto más fundamental de tu existencia y del universo en la enseñanza de Buda, eso ya lo veremos el próximo día. Y entonces, una vez que hemos dado contexto e importancia a lo que tratamos, te insisto, lo que yo traigo aquí a YouTube de manera abierta, aunque esté más sencillo para que lo entienda cualquiera, sigue siendo la profundidad máxima de comprensión universal que los maestros iniciáticos nos enseñaron. Bueno, vamos entonces con la frase de hoy. Nos habíamos quedado en que no había que destruir al ego. Además que es imposible. ¿Y entonces qué hacemos con el ego? El otro día es verdad que también hablamos de ello, que no consiste en seguir al ego, porque entonces sigues en la cárcel del ego, y que precisamente se trata de, teniendo al ego, aprender a usarlo. Pero claro, como muy probablemente ocurra, tú me veas y digas, bueno, pero esto es lo que dice Mario.
Mario aquí, encima, en un canal de YouTube pequeñajo, humilde, eh, ¿qué razón tiene? ¿Qué potestad tiene Mario para que yo crea lo que él dice? Bueno, yo aquí hago lo que puedo y te enseño en la medida en la que los formatos de YouTube me lo permiten, las pruebas en las que te des cuenta de que no es lo que dice Mario. No es lo que dice Mario. De hecho, Mario, antes de iniciar este recorrido iniciático, pensaba todo lo contrario del universo. ¿Bien? Pensaba lo contrario o, como mínimo, se mantenía agnóstico con dudas y sin poder afirmar. O eso o lo contrario. Pero Mario, ni por asomo, se le ocurrió y se imaginó que iba a acabar con esta cosmovisión del universo y enseñando esto. Entonces, no son las creencias de Mario. Hoy te traigo a Krishnamurti. Yo creo que el mayor referente de sabiduría profunda en la actualidad. No me refiero a cualquier cosa de color de rosa New Age. No. Entonces, en el punto de qué hacemos con el ego, te traigo la frase de Krishnamurti. En la miniatura del vídeo está recortada, porque no me cabía toda la frase para que se viese bien en la miniatura. Bien, ahora vamos a tratar la frase entera. Y estamos ante ese punto. ¿Qué hacemos con el ego? Fíjate que en el tratamiento actual, que te insisto, te nombro la psicología o el coaching, es porque en la actualidad se le da importancia a eso. Si estuviésemos en otro momento, sería otra rama. Es decir, yo no es que tenga nada en contra de la psicología y del coaching, sí desde dónde se hace y en qué lugar te deja, que sigue siendo la cárcel del ego. Entonces, vamos a poner ejemplos prácticos que ocurren a diario. Quiero que entiendas que son ejemplos que valen para que lo pegues en cualquier lado. Yo te pongo un ejemplo denso, pero lo que quiero que veas es el funcionamiento sutil. ¿Bien? Entonces, el ejemplo denso sería el siguiente. Imagínate una persona que en su cárcel del ego, pues es una persona tímida, que se calla, que no pone fuerza ante los demás y que entonces es sumisa siempre. ¿Bien? Eso es su cárcel del ego. Entonces, ¿qué le enseñan desde los paradigmas actuales? Bueno, pues mira, esto es lo que haces, pero oye, empodérate. Em, Crecimiento personal, con diferentes palabras, me da igual, ¿eh? Lo que sea. Que no es que esté mal el hecho de empoderarse o del crecimiento personal como tal. Durante la trilogía espero aclarar este concepto y cuál es el punto realmente clave de trascender la cárcel del ego y no de montar cárceles nuevas, que es lo que te voy a enseñar ahora. Entonces llega esta persona porque va al profesional de turno y le dice, te tienes que empoderar, crecimiento personal, entonces tú imponte a los demás. ¿Qué suele hacer el ego con automatismo? Pues ahora lo contrario. Entonces esta persona es una opción, estoy hablando de arquetipos, evidentemente. Ahora, después de un proceso de haber aprendido esto, va a decir, y casos reales tendría un vagón para traerte. Justo de este ejemplo, eh, pues claro, es que es verdad, yo me hacía pequeño, no me atrevía, y puede haber incluso cierto recorrido interior de ver ciertas creencias, ¿no? Así que ahora al revés, ahora me voy a empoderar, me voy a crecer, y cuando la gente le dice algo, donde antes se callaba, ahora, pues aquí estoy yo, aquí me enfrento, porque las cosas son así, las cosas son así, yo valgo tal, yo valgo cual, y acaba haciendo justo lo contrario, y que valga, que quede bien claro, que lo que ha hecho en cierto modo puede estar bien, porque es verdad que trascendió la cárcel de me hago pequeño, no me atrevo a decir las cosas. Entonces, por esa parte bien. Pero ¿qué ocurre? Que tiene una nueva cárcel del ego, que sigue haciendo lo que el ego considera. Ahora, en este caso, poner a, pues eso, demasiado agresivo y entonces donde antes me callaba, ahora digo todo lo que pienso, sin filtros, yo estoy aquí, yo estoy empoderado y...
una cárcel del ego más, diferente. Entonces, está bien que trascendiese una, pero para meterse en otra, ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, yo te he puesto un ejemplo denso, pero quiero que entiendas el funcionamiento sutil, que es lo que te vas a llevar y lo que te vale. Por eso te digo, esta enseñanza es muy profunda y que no se queda en la superficie. Voy a poner otro ejemplo denso para que se comprenda el mecanismo. Imagínate que alguien tiene la cárcel del ego de no hablar en público, basado en lo que sea, ¿eh? Que le da vergüenza, que le da miedo, lo que sea, me da igual. Pero el caso es que la cárcel es que no habla en público. Bueno, entonces, ¿qué interpreta que tiene que hacer el ego? Ah, pues entonces hablar en público. Y ahora, como solución a lo que le pasaba anteriormente, empieza a hablar en público de más. Ya es tiempo y cuando no toca. Entonces, ¿trascendiste la cárcel de no hablar en público? Bueno, sí. Y hasta esa parte te podría dar el mérito y estar bien, pero tienes una cárcel nueva. O diferente, llámalo como quieras. El caso es que sigues en la cárcel de ley. Entonces no te pienses esto que nos venden ahora en la actualidad de que eh, estás trascendiendo la cárcel del ego, porque lo que te venden es crecimiento personal. Y ese es el problema. Eso lo veremos el próximo vídeo. El próximo vídeo es bombazo total y absoluto. Ya te aviso. El problema del crecimiento personal. Sigues en la cárcel del ego. Lamento decírtelo. Enhorabuena, porque la trascendiste en cuanto a lo denso, pero sigues en la cárcel del ego en lo sutil. Espero que esta trilogía te dé la comprensión esta. Por tanto, te puedo poner muchos ejemplos densos para que veas el mismo patrón sutil. A todos y cada uno nos ha pasado esto en algún momento. El ego siempre te va a hacer creer que tú eres la excepción de la humanidad. A todos. Y mucho cuidado porque lo más probable es que si no sigues la enseñanza iniciática a la perfección, te siga pasando. Y vamos a ser sinceros, a ver quién hace toda la vida de manera impoluta, sin un solo fallo. No existe, básicamente. Entonces, en mayor o menor medida, a todos nos pasa esto. Ahora, los que recorremos la iniciación, pues nos pasa menos, en menor medida, y al menos sabemos que estamos alerta para trascender todo eso. Por tanto, mucho cuidado con creer que estás trascendiendo la cárcel del ego, porque desde lo humano lo que sigues haciendo es cárceles diferentes o cárceles que toman otra forma, pero sigues en la cárcel del ego. Entonces, ese es el peligro. Ahora vamos, para confirmar todo esto que te estoy diciendo, para que veas que no es que yo me lo esté inventando, vamos con la frase de hoy, que es la de el gran Jiddu Krishnamurti. Fíjate cómo la frase va totalmente en la línea de lo que te estoy diciendo hoy y lo que te digo todos los santos días. Hablan ustedes de evolución, pero siguen inmersos en el mundo del ego. ¿Evolución? ¿Hacia dónde? ¿Hacia más ego o hacia otra forma de ego? Inútil viaje. ¿No sería mejor primero hablar de devolución? Devolver todo aquello que su cultura ha injertado en su mente de seres destinados a ser libres. Y ahora paro y te vuelvo a insistir. Y no lo hago de manera banal, no es baladí, que esté siempre advirtiéndote e insistiéndote que esta enseñanza es muy profunda, que maestros actuales como Krishnamurti o los clásicos como Cristo, Buda, Mahoma, etcétera, te ponen todo el rato el foco en lo mismo. Tú te crees que ya existes, eres libre, la New Age sigue haciendo lo mismo y ahí está el problema. Y hoy entonces ponemos el punto en que sigues en el ego. Me da igual que haya cambiado de forma, me da igual que hayas cambiado de color o que hayas limpiado tu cárcel. Sigue siendo una cárcel. Si antes eras tímido y ahora eres extrovertido, sigues presa de ser lo que el ego quiere que seas. Si antes te daba miedo hablar en público, ahora porque no te callas en público. El caso es que hagas lo que hagas, siempre es desde la cárcel del ego.
Y todas las doctrinas actuales siguen en esta misma línea. Te remarco que el próximo día profundizaremos en eso. Pero fíjate qué curioso. Krishnamurti te dice que no será mejor que en vez de tanta evolución, 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 que eso es lo que te vende en la sociedad. Te recuerdo que hace poco hice un vídeo que no vio ni Cristo para que veas la comprensión de esta enseñanza. No vio ni Cristo, un vídeo bestial, que era evolución de la humanidad hacia dónde. Pan y circo. Seguimos igual que hace milenios, ¿eh? Pan y circo. Antes te tenían en el Coliseo Romano, ahora te tienen en el campo de fútbol. Es la misma funcionamiento. O en Netflix, si me da igual. ¿Evolución hacia dónde? ¿Hacia dónde estamos evolucionando? Krishnamurti propone, ¿no será mejor devolución? Pero fíjate cómo Occidente te vende lo contrario. En cuanto más mejor, en cuanto más estudies, en cuanto más información, en cuanto más, 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 más. Todo eso de más, 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 ¿sabes qué es? Más cárcel del ego. Y más sectarización y adoctrinamiento en la cárcel en la que tú vives. En la caverna de la cultura en la que tú vives, en cuanto más sepas de esa cultura y más información y más saber de esa cultura, más estás en esa cárcel. Por tanto, se trata de devolución. Y esto es lo que ya he hablado tantas y tantas y tantas veces. Y lo volveré a traer de nuevo. Que el punto más importante y clave es la devolución. Es decir, el vaciado. Como igualmente todos los maestros te enseñaron. Ya te hablaré en alguna otra vez analíticamente del vacío. Que nirvana significa vacío, por cierto. Ahora te lo volveré a recordar. Por tanto, es que la cosa no es más evolución y el crecimiento personal y no sé qué historia. No, no, todo lo contrario. El camino es el decrecimiento personal, como te explicaré bien el próximo día. Así que lo siento mucho, de verdad. Yo sé que es algo que duele bastante. Pensar que estabas en el mundo espiritual de color de rosa y haciendo un camino de... Lo siento. La religión New Age es otra religión igual. Y además Krishnamurti en esto también es bastante crítico y claro. Sigues otra forma de sectarismo igual. Así que, gracias a Krishnamurti, para que veas que no son palabras de Mario, el próximo día analizaremos lo que dice Buda. No es ahora hacer el color contrario, la idea contraria, sigues en la cárcel de León. El punto de vista de la iniciación, te recuerdo el vídeo que hice al principio de todo este camino, llamado ¿Qué es la iniciación? Es este punto. Si no, bueno, te invito a que lo vuelvas a ver y así puedes reforzar conceptos. Es este punto que estamos viendo en esta trilogía. Fíjate cómo en el mundo espiritual también te das cuenta de cómo desde la política o desde la familia o desde lo que sea te siguen sectarizando y adoctrinando. Y eso está muy bien. Y yo también enseño eso. Pero el punto fundamental no es ese. Es la cárcel del ego. Lo que enseñaron todos los maestros. Y todos los maestros estuvieron en diversas culturas y en cada cultura había un poder político o un amo o un alguien que dirigía las cosas. Que aunque la escena fuese diferente, el funcionamiento sutil era el mismo. Y no se centraron en eso. Aunque eso también lo analizaron y lo usaron. Lo único importante es la cuestión egoica. Y el próximo día vamos a dar ya el último paso, la cuestión más fundamental y la que más en falta va a dejar a toda la sociedad, incluido todos los paradigmas actuales del crecimiento personal. Cuidado porque el próximo día viene patada grande, bombazo máximo, y yo sé que esto al ego en la actualidad New Age de color de rosa no le gusta nada. Pero mi máxima ética en la vida es enseñar el universo como es.
lo hago lo más agradable posible, lo hago lo más claro y limpio posible, pero desde luego lo hago. No porque a la gente no le guste, al ego no le guste, el ego no lo quiera, entonces no lo tengo que hacer. Yo lo hago como lo enseñaron los maestros lo hacían mejor que yo, por supuesto, faltaría más, pero lo hago lo mejor que sí. Y el próximo día vamos con lo mejor que sé, el punto de mayor profundidad en cuanto a qué hacer con el ego y qué ocurre con el ego. Y en este caso, como advertencia de cuidado cuando te cuelan el crecimiento personal. El próximo día rematamos esta enseñanza tan profunda y maravillosa. Un abrazo y hasta entonces.